Para hacer Airbabe, no es necesario tener la pose de yoga dominada. Airbabe es totalmente diferente. Vas a aprender a hacer molleo. Molleo consiste en llevar tu peso en estos puntos. El primero es como marcar una L y el segundo es concentrar tu peso en la yema de tus dedos. Evita colocar tu mano totalmente plana. Imagina que quieres enterrar la yema de tus dedos en el piso, pero siguiendo esta curvatura de los dedos, que te dará más estabilidad. Ten en cuenta que el medio de tu palma no debe tocar el suelo. El medio debe de estar hueco. Entonces, cuando hagas Airbabe, concentra tu fuerza en estos puntos. Si sientes que te vas a caer para adelante, güey, usa tus dedos. Si sientes que caes hacia atrás, usa la L. Cuando la pierna está estirada, naturalmente tenemos una bolita en la rodilla. Dobla tu pierna hasta que la bolita desaparezca y se forme plano. Evita colocar la rodilla en la punta del codo. Ahí no va. Tienes que ir más atrás, papá, casi tocando el tríceps. Si no lo alcanzaste a ver bien, te lo pongo en moradito, justamente ahí, en la resequedad. Vas a seguir una línea recta para la posición. Trata de seguir esa línea recta con tu brazo y pierna. Y siempre coloca los dedos de la mano contraria. Antes de subir al Airbabe, dobla la pierna para formarlo plano. Y embone bien en el tríceps. Trata de subir y mantener el Airbabe con dos manos. Para mejorar la posición, gira tu pecho hacia arriba. Ahora sí, güey, ve soltándote poco a poco. Ve quitando los dedos hasta quedar en uno solo. No te preocupes por la posición de la otra pierna, eso lo vas a agarrar poco a poco con el tiempo. Cuando tengas más confianza, siempre comienza con un solo dedo, güey. Después no habrá necesidad más que colocar una mano. Esa es la manera en la que hago el Airbabe. Nos vemos.